Hola, buenas tardes. Después de un pequeño problemita de conexión, logramos conectarnos. Estamos igual en horario, así que vamos a esperar a ver que nuestra invitada del día nos mande la solicitud para unirse y comenzar este nuevo capítulo de Café Psicomotor. Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Café Psicomotor. Acá tenemos nuestra invitada. Hola Mari. Hola Sofía, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien. Muchas Pues tuve un gracias por pequeño tu problemita invitación. de conexión, por eso demoré unos minutos en conectarme. Bueno, Pero no hay problema, no hay problema. ya está, bueno. Así que acá estamos en este café psicomotor para conversar un poquito. Mi nombre es Sofía y bueno, y hoy nos acompaña Mario Alvarado. Si querés presentarte y contarnos quién Bueno, sos. bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Dale. todos los que están uniéndose también a este vivo, muchas gracias. Y bueno, mi nombre es Maya Alvarado, soy licenciada en psicomotricidad, egresada de la Universidad Nacional de 3 de Febrero de Argentina, acá en Buenos Aires. Les cuento a todos que estamos transmitiendo desde acá. Y, y bueno, dirijo actualmente, soy la editora de revista de psicomotricidad.com, ¿sí? Mm, Un bien. espacio que nació siempre desde lo virtual y lleva hasta la fecha, hasta julio de 2020, 10 años eh, Ah, de trabajo ininterrumpido. Así que bueno, eso ¿cuánto estoy trabajo, Mari? ¿Cuánto 10 trabajo? años, La verdad que sí, sí. 10 años. Y es algo que en esta iniciativa de la revista de psicomotricidad es algo que, digamos, trajiste vos, comenzaste vos, ¿no? Si no me Sí, sí, equivoco. sí, 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 sí. Sí, la creé en julio del 2010 y bueno, te cuento un poco, Sofía, si querés, un poco de la historia de la revista, si querés empezamos con eso, Dale. como vos quieras, ¿eh? Me vas diciendo. No, dale, es para que, bueno, nos cuentes vos sobre vos y tu trabajo, así que sentiste Bueno, con la libertad de comentarnos acerca de cómo fue todo ese proceso. bueno, les cuento a todos. Corría el año 2010, ya hace bastante, ya bastante bien. Y en ese momento, ahí está Luisa Araos. Hola Luisa. Y en ese momento las redes sociales estaban incursionando, estaban comenzando. Eh, Se usaban plataformas que hoy ya no se usan para, digamos, la comunicación, el tiempo del fotolog, el tiempo de los inicios de lo que después se convirtieron en las redes sociales. Ahí la estoy perdiendo, Sofía. Sí, te estamos escuchando, Ah, pero se nos colgó como tu video. No sé si por mi ahí. video se colgó. Ah, bueno, Sí. Ahí está, ahí volviste, ahí volviste. bueno, entonces les contaba que en julio del 2010 empezaban todo esto, esta movida de las redes sociales. De forma particular, digamos, yo ya venía, digamos, formándome en redes sociales, era algo muy nuevo que se estaba haciendo. Por otras cosas, por otros intereses míos particulares, yo empecé con el uso de las redes sociales y sobre todo a la formación en redes sociales, en esa época ya. Bien, una Eh, adelantada. bueno, en realidad como, no sé si era adelantada, pero bueno, como estaba en tema, entonces me pareció bueno porque justamente era una época donde había muy poco, eran muy pocos, era la época fuerte de toda la plataforma que se llama Blogger, entonces había Ujú. muy pocos blogs de psicomotricidad y entre los que habían nos ayudábamos y generábamos comunidad y además, Sofía, te cuento que son 10 años de trabajo todo orgánico. ¿Qué significa todo orgánico? Que todo el tráfico, que por ejemplo hoy la revista cuenta con más de 1 millón de visitas, ¿no? Oh, Todo eso impresionante. sin pagar un centavo. Ustedes saben de toda la publicidad, sin pagar, totalmente orgánico.
Entonces en esa época justamente empezaba todo el auge, entonces nos encontrábamos con gente de España, gente de acá de Argentina, Patricia Valenzuela también estaba en esa época en plataforma blog, después entramos de lleno a Facebook. Cuando yo llegué a Facebook había nada de psicomotricidad, entonces en ese momento creé una cuenta llamada Psicomotricidad Argentina, que en Ujú. menos de un año de Facebook, y ya te estoy diciendo, el inicio de Facebook se llenó, llegó a los 5.000 contactos y tiempo después lo convirtieron en una de las primeras páginas de la fan. ¿Se acuerdan cuando empezaron las fans La page? fanpage. Bueno, Sí. la revista enseguida tuvo su fanpage porque ya estaba dentro de los, digamos, la cantidad de contactos. Y bueno, fue una época de mucho movimiento, estoy hablando de 2010 más o menos a 2013. Estoy hablando de todo esto en redes sociales, el uso de Sí. LinkedIn, el perfil de la revista, por ejemplo, en el año 2013 yo recibo un mail de LinkedIn felicitando al perfil de la revista porque estábamos dentro del 5% de los perfiles más populares de esta red social, que recuerden Wow. ustedes que es una red social de profesionales, y bueno, venía, Ajá. digamos, eran los inicios, ahí estábamos. Ya tomo el 2013 y piensen ustedes que de 2010 a 2013 yo era una persona que tenía de pronto, pedía ayuda, pedía alguna colaboración a algún compañero, alguna compañera, no solo de Argentina, sino de otros países, que cómo hago esto, cómo hago aquello, qué fue lo que sucedió. Era toda una red de contactos que hermosa, que todavía continúa, y donde yo muchas veces me preguntaba, ¿para qué hago esto? ¿Para qué hago esto? Si nadie lo mira. ¿Qué hago yo acá en medio de este mar virtual? Porque, porque era todo tan lento, crecía todo tan lento y con mucho trabajo. Eran muchas horas, todos los días, horas de trabajo para poder posicionar de manera orgánica un espacio como el que es hoy, revista de psicomotricidad.com. En 2013, después de haber hecho ya un recorrido enorme, y haber publicado también algunos artículos por primera Ujú. vez, que, bueno, que eso también, nada, vamos, acá va la cosa. Eh, Animarnos a escribir y ahí a dejar plasmado algo propio, ¿no? Ahí Buenísimo. arrancó, ahí arrancó. Y tenía tanto, imagínense todos estos, los inicios, ¿no? No existía Instagram, imagínense, para los que son más jovencitos. Eh, Era publicar algo en la revista y la verdad que tenía muchísimo tráfico. Se compartía un montón todo lo que se publicaba ahí y bueno, todavía sigue sucediendo eso. La que pasa que ahora el alcance es como más democrático. Todos tenemos voces sin tener grandes proyectos, ¿no? Es distinto. Ah, Y en 2013 yo me contacto con Francesco Tonucci, todo sí. esto a través de las redes de la psicomotricidad, de la revista de psicomotricidad que íbamos generando redes, y no era como es hoy, porque viste que Sofía hoy uno busca, pone al alcance de todos sus datos para que te ubiquen. En esa Sí. época eran personajes que no estaban al alcance de todos, que vos tenías que conocer a alguien como para que te pasara, bueno, finalmente. Había que llegar, había que hacer ahí un caminito, un recorrido para llegar, así que en eso estaba, así, llegando a donde querías ir. Ahí. Entonces me contacto con él me dice que sí, que hacer, entonces hacemos la entrevista vía videoconferencia, ya Wow, nada, usábamos sí, Skype en esa época. Eh, claro. sí, a Francesco Tonucci. Bueno, yo súper nerviosa, la gente que trabajaba conmigo en esa entrevista, después nos reíamos porque yo prácticamente no lo dejé hablar a Francesco. Tanta emoción de hablar con Tonucci, viste, como querés. Este, y había que comprenderme también que era algo muy fuerte, porque realmente era un hito en este proyecto. Imagínense, estábamos hablando de un proyecto de psicomotricidad, una disciplina poco conocida, lo cual no significaba que no estuviera fundada, que tuviera sus bases, y tuviera su historia, pero realmente somos una disciplina nueva.
Sí. Entonces, imagínense un proyecto de ese tamaño, prácticamente destinado a un nicho de profesionales, era muy difícil, pero sin embargo el tráfico siempre estuvo. Le hicimos la entrevista a Francesco Tonucci, todo esto es 2013, después la editamos, la publicamos, la verdad que fue una emoción, fue un boom. Qué bueno. Ahí Qué, fue qué como que, interesante esto de que vos venís contando, de cómo descubriste la oportunidad, digamos, de tomar un espacio para empezar a dar cuenta de nuestra disciplina. La verdad que me parece que si algo que tiene la revista de psicomotricidad es esto, ¿no? Cómo da a conocer y al alcance de todos y de todas lo que es la disciplina y diferentes autores con los que nos podemos encontrar ahí. bueno, y eso es lo que vos decís, Sofi, tiene mucho que ver con lo siguiente, que se convirtió en una plataforma de lanzamiento, de dar a conocer muchos nombres de la psicomotricidad, jóvenes nombres, porque siempre el mecanismo fue así, publicar un material, darle mucho curso, mucha difusión, eh, lograr que se llegue a universidades, que se lean, que sea material de estudio, de distintas formaciones. Entonces, para los psicomotricistas realmente es una hermosa oportunidad, sobre todo para los psicomotricistas que gustan de la escritura, gustan del estudio, gustan de pasar por el proceso, que no es fácil, la verdad yo siempre le agradezco un montón porque aparte me parece un acto de generosidad, porque si bien no lo aclaré en el principio de tu entrevista, Sofía, siempre fue y será un proyecto sin fines de lucro. O sea, nadie de Ajá. los que trabajó acá o estuvo acá ganó un sueldo en realidad siempre fue sin fines de lucro. Que creo que también eso también le dio una perspectiva y un carácter que también propició también que llegara a mucha más gente todavía. Como una construcción conjunta, ¿no? Si bien vos Sí, me parece que sí, guiás y vas como delineando ese espacio, eh, vos nos contás, digo, es algo como de construcción conjunta donde diversos protagonistas de la disciplina van haciendo su aporte. totalmente, totalmente. Y, y trabajos en conjuntos con instituciones o con profesionales de diferentes países. Y así fuimos avanzando. Y después, te cuento, después de Dale. Tonucci ¿Qué vino pasó algo después? que, después de Tonucci vino algo que para mí ya fue ya casi ataque al corazón. Fue porque en 2013 le hicimos una entrevista a Bernara Couturier. ¡Wow! Y eso para mí fue primero, ay, sí, Para no, que no, acá aplaudimos todos los que estamos. no, Qué no. buena Y oportunidad. la generosidad de Bernard, porque primero que conseguir el mail de Bernard no era fácil, pero bueno, como vuelvo a repetir, éramos toda una red de profesionales trabajando en las redes, íbamos, veníamos, y la gente de la escuela de Bilbao, una de sus escuelas que está ahí en España, en Bilbao, en el País Vasco, que siempre están en contacto directo con él, me dijeron, sí, Mavi, tomá, acá está el mail, y escribile, ya le avisamos que le vas a escribir. Y yo le escribí en español, él me escribió, me contestó en francés, yo le respondí en español, él me contestó en francés. Y es hasta el día de hoy que nos escribimos, yo en español, él me contesta en francés y así. Y, y la verdad que no solamente que dijo que sí, sino que ahí es donde yo casi digo, me dijo que sí y que él conocía el espacio de la revista, que la conocía la revista. Ahí, ¡Wow! bueno, Sorpresa. ahí fue una sorpresa y cuando él vino a Buenos Aires, que le hicimos la entrevista, que estaba este, Graciela Tabac, que era compañera mía de la facultad, que también nos hizo de intérprete. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Vino Bernard, Sí. hicimos la entrevista, una compañera sabía francés, nos tradujo, otra compañera vino y asistió también, entonces todo era, siempre fue ese calibre de trabajo, Todo comunitario, colaborativo, comunitario. comunitario, Bien. colaborativo,
Y bueno, y con el premio mismo de haber estado también con el maestro que nos recibió un divino, empezó la entrevista esa tarde en el Hotel Abasto, diciendo que bueno, que él conocía el trabajo de la revista, que nos felicitaba, que bueno, él sabía que era muy difícil y que por eso él también había accedido a darnos esa entrevista. Y de ahí explotó, explotó. Ahí ya dejé de preguntarme, ¿para qué hago esto? Ahí te diste cuenta que eso venía como haciendo su caminito, ¿no? Sí, Este, sí, qué sí, bueno. artesanal, claro, como dice Laura Sufi, totalmente artesanal, Sí, sí. exactamente. Sí, sí, así, así, totalmente. Y, y bueno, y empezamos así, yo en el 2000, me los voy anotando, porque Dale, dale, dale. Anota, en el anota. 2000, en el 2014, ya, además ya habíamos estado publicando a Daniel Calmés, otro generoso de la psicomotricidad, otro generoso junto con su esposa Mara Lesberegui y otros tantos también, en ese Yorca Linares, Josefina Sánchez, no sé, pido disculpas si me olvido de alguno, pero ya muchísima gente enorme de nuestra disciplina ya había publicado en el espacio y en el 2015, sí, en el 2015 nos invitan a Barcelona. Nos invitan a Barcelona a presentar el libro que sacamos con la revista, que fue por Mm, igual. aniversario de los 5 años, y nos invitaron a ese congreso que se hizo en la Universidad de Ramón Llull, a mí Sí. y a mi equipo, y a mi equipo que estaba en España, y nos fuimos para allá y presentamos la revista, presentamos el libro, y ahí en Barcelona también me lo encuentro a Bernard, que daba un seminario en ese congreso también, y hablamos, hola Mari, ¿cómo estás? Bueno, fuimos todos, que fue un impacto para mí verlos solo esperando ahí Sí. en el Congreso, porque yo le digo, Bernard, vos solo, no lo podíamos creer, porque yo entro, fue un break, entramos y él estaba solo esperando en las gradas de adelante, y yo le digo a Ajá. mi equipo, estás solo, vamos, vamos todos. Estaba Marcela, Marcela Sí, Lechuga también estaba, perfectamente. Sí, ahí sí. estaba. Y fuimos todos con mi equipo, con colegas españoles que habíamos conocido, que nos hicimos como un grupo, fuimos juntos, los saludamos eh, y hablamos con él. Y bueno, yo ahí le dije, mira, Bernard, ¿te gustaría venir a Buenos Aires? Digo, eh, con el proyecto de la revista, le digo, ¿te gustaría? Y él me dijo que sí. Me dijo Wow. que sí, Qué bueno. y me dio la fecha encima ahí al toque. Yo no pude decir, Se organizó la agenda, te dijo, sí, voy tal fecha, tal hora. muy generoso, sí, Bien. totalmente. Sí, sí, sí. Muy, muy generoso. Y bueno, lo trajimos también después, pasado ese evento tan hermoso y tan importante allá. Y bueno, lo pudimos traer acá a Buenos Aires. La verdad que Ujú. fue una experiencia Todo un hermosa. acontecimiento. Sí, sí, fue hermosísimo. Además lo hicimos en la Facultad de Medicina, de acá de Buenos Aires, de la UBA. Eh, Sí. no, fue maravilloso. Y, y todo esto desde este proyecto, ¿no? Desde este espacio virtual. De esa semilla que se plantó allá por el 2010, que vos te preguntabas, ¿no? Sí, ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Sigo o no sigo? Y pudiste ir sí, como sí, esto, pudiste ir cosechando como los frutos del trabajo, de la sí, pasión, ¿no? Me parece que totalmente. A mí por eso me emociona muchas veces cuando vos me habías dicho qué es lo que querías que charláramos en esta charla. eh, a mí como que me sigue emocionando, porque ahora lo tengo que poner en palabras, lo tengo que organizar, te lo tengo que comentar organizadamente, y fueron tantas cosas, ¿no? Yo a veces cuando recuerdo la historia del libro de la revista, que te vuelvo a repetir, fue
un libro que surgió porque ya teníamos 5 años, ya habíamos entrado, ya habíamos terminado el jardín de infantes ya. Entonces, ameritaba como una cuestión Como así hacer de, el claro, pasaje a, ¿no? Primer exacto, grado. a primer grado. Y, y entonces, yo me acuerdo que fue año nuevo, estábamos en la casa de la abuela de mi hijo, habíamos pasado un año nuevo tranquilo, ¿viste? Esos que cenás, brindás y te vas a dormir. Y Ujú. el 1 de enero de ese año, de 2015, yo me levanté, hablé con mi familia, todo, y bueno, ¿viste? Cuando uno dice las cosas que querés hacer este año, le digo, bueno, vamos a editar el libro de la revista de los 5 años. Y te cuento, Sofía, porque también me parece importante también volver a rescatar esta palabra que yo uso mucho y que me gusta mucho, que es la generosidad. Sí. Cada una de las personas que está en este libro, te estoy hablando de, si los puedo nombrarlos, Dale, sí, sí, sí. mira, está Bernara Couturier, Daniel Calmels, Joaquín Serrabona, Josefina Sánchez Rodríguez, Miguel Yorca Linares, Montserrat Antón, Mara Lesberegui, Carmen Pascual Moral, Claudia Siculer, Alejandra Papandrea, Marina Marazzi, María Laura Moreno, Carlos Caraballo, Gil Pla, Frances Porte y Martínez, Italia Morillo Lesme, profesionales Wow. de Argentina, de España y de Francia. Y te quiero contar esto, Sofía, que me parece súper lindo para que también entendamos cómo se mueven las energías dentro de nuestra carrera. Yo mandé el mail, eso fue, lo habré mandado el 2 o el 3 de enero. Esa misma semana todos me respondieron que sí, todos me respondieron que sí, porque yo lo que mandé fue una propuesta, a mí me Ajá. interesaba porque hasta ese momento no había un libro que hablara solo de juego y bien desde la perspectiva psicomotriz. Siempre hubo libros de juego, de todos Sí. tipos y de todas las disciplinas, pero un Sí, libro sí, de que, otras disciplinas que siempre han abordado la temática del juego, ¿no? Mucho del psicoanálisis, digo, mucha lectura que nosotras estamos muy acostumbradas a leer. Y vos acá pensaste, ¿por qué no? Algo que desde sea propiamente de nuestra disciplina y por eso fuiste. exactamente, tomando aparte la mayor cantidad de aristas, no sé, desde la educación, los adultos, el agua, no sé, distintas temáticas, ¿no? Y fue realmente maravilloso también ese año. Fue de mucho trabajo también, fue de muchísimo trabajo, pero bueno, eh, salió, salió. Y yo creo que eso justamente me parece precioso, no sé, te digo, por ejemplo, la tapa del libro lo hizo un artista catalán que se llama Juan Cano, que no Sí. solamente que hizo la tapa porque eran cuatro acuarelas, sino que también además me las regaló y yo Wow, las tengo en mi casa y no sé, mm, qué lo lindo. vuelvo a Qué repetir, lindo. la generosidad de la gente, de nuestros, no sé, la gente que participó también en los procesos de corrección del libro, yo también participé, así que, bueno, todo un trabajo muy en conjunto, muy en conjunto, para generar justamente un material de estudio que siempre ha sido como uno de los objetivos de la revista, ¿no? Generar materiales de estudio ¿Mm? y de difusión y que, bueno, y que pueda llegar a la mayor cantidad de gente. Eh, Creo que, bueno, que justamente si tengo que rescatar algo es justamente esto, el trabajo en equipo, las redes, los contactos, igual para poder hacer este tipo de trabajo también es necesario muchísimo estudio también, eh, porque por ejemplo en las primeras épocas de pronto llegaban materiales y vos no sabías quién era la persona que los mandaba, y a veces estábamos ahí en equipo diciendo, bueno, ¿quién es fulano? Y buscábamos, y preguntábamos, pedíamos referencias, tratando de cuidar lo que se publicaba. Siempre Claro. se cuidó muchísimo. Imagínate, Sofía, que una vez nos llegó un texto que era copiado literal de aquel página web que se llamaba elrincondelvago.com, casi Ah, nos sí. morimos.
Copiado de ahí. No, claro, mucho cuidado Entonces, había que con qué se... tener siempre hay que tener muchísimo cuidado porque justamente todo esto siempre ha sido desde ese lugar, ¿no? Eh, Sí, de perfecto. la- Y, y el hoy por hoy, ahí nos preguntan, por ejemplo, sobre la actualidad de la revista. Digo, hoy sí, en día, ¿cómo manejan qué publicar, qué no publicar, la administración de las publicaciones? Si me ocurre preguntar, ¿tienen espacios para que quizás haya algún espacio para estudiantes que quieran publicar algún ensayo? No sé si está pensado o no, solamente ya personas como con renombre de la psicomotricidad son los que publican, digo, ¿cómo vienen pensando ese espacio hoy en la revista? no, yo siempre tuve esa apertura y de recibir textos de estudiantes. Lo que sucede a veces es que no se publica tanto como uno quisiera porque el proceso de escritura es muy complejo. Y yo siempre Ujú. les digo a los autores que es mejor justamente pasar por los procesos de corrección que a veces se vuelven tediosos, a de pronto salir a la web, a la red, de una manera poco cuidada, siendo descuidados, no siendo precisos en el tema de los conceptos, ¿sí? No especificando de dónde se habla, citando mal y así, todas esas cuestiones que hacen que justamente que no se puedan publicar. Pero sí, tiene esa apertura. Y justamente acá nos preguntaba Vale Lore cómo es la actualidad. Y la actualidad de la revista básicamente es la misma que casi de los principios. Sí tuvimos 2 años bastante interesantes que fueron, me lo anoté más acá, en el 2016 yo la conozco a Nuria Pérez en Ujú. España. Ella es educadora y además hizo también un máster en psicomotricidad. Vieron que en España no existe la profesión como tal, sino que es una Bien. especialización de tu carrera, y bueno. La conocí allá en ese congreso mismo que les estaba comentando, y íbamos caminando porque nos íbamos a tomar el colectivo o algo así, y ella me pregunta cómo me llamo. Yo le digo, yo me llamo Madi, soy de Buenos Aires. ¡Ah, que tú eres Madi Alvarado! Siempre me da risa. Y dice, vos sos no, tú eres de la revista. Bueno, entonces ahí nos empezamos a hablar, y bueno, y ella empezó a colaborar con la revista. Y de hecho fue por 2 años ella fue editora de la revista de psicomotricidad, Ah, y justamente durante ese periodo se logró que la revista tuviera ISSN, que permitiera que los textos estuvieran indexados, claro. catalogados. Entonces, ella hizo todo ese trabajo, que llevó muchísimo trabajo, y lo generó ella, digamos, todo ese proceso y fue la editora por 2 años. Y yo Claro. ahí, sí, y yo ahí estaba colaborando, pero muy poco en la revista, la verdad. Fue una época donde yo prácticamente como que me corrí porque no podía por situaciones personales bastante importantes que nos toca vivir a todos en la vida. Que nos Y atraviesan siempre. entonces, la verdad que sentí que yo con la revista ya no podía más. Creo que si Nuria no hubiera tomado las riendas de ese proyecto, tal vez, no sé qué hubiera pasado con la revista, porque no tengo mucha idea de prever, porque siempre hubo visitas, siempre hubo tráfico, siempre hubo movimiento, o sea, independientemente de lo que hiciéramos o no. Pero bueno, ella hizo un trabajo muy importante en eso. Y yo volví a ser editora en el 2019 recién. Este, y bueno, y actualmente soy la editora de vuelta. Y estamos en época de pandemia y promoviendo la escritura y con Aprove- éxito. a- que se aproveche esta época de estar en casa, Sí, escribiendo. sí, 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 sí. No, no. Y bueno, habían pasado muchísimas cosas, muchas, no sé, eh, hemos sido patrocinadores de varios congresos, acá en Brasil, me acuerdo de uno, y así distintas formaciones también. Y bueno,
pasado muchas cosas, la verdad. Qué bueno, qué bueno. Digo, es un placer escucharte con la emoción y con la pasión con la que nos hablas de esto, de tu revista, de tu proyecto, ¿no? Se nota como desde dónde nace, ¿no? Esta revista. Y la verdad que creo que como ahí varios han comentado, digo, es algo que alienta a quienes venimos, ¿no? Como trabajando y venimos tratando de abrirnos camino en la psicomotricidad, digo, de las posibilidades que hay, pero todo depende de la pasión y el amor y la generosidad que uno le ponga, ¿no? Y si hay algo que parece que da cuenta de eso, es tu modo de contarnos, que parece que lo estuviéramos viviendo con vos nuevamente, ¿no? Es como, bueno, reeditando esas sensaciones. La verdad que es muy, muy, muy lindo escucharte de cómo vivencias todo ese proceso. Sí, la verdad que siempre ha sido lo que más rescato ha sido esto, te lo repito de nuevo, un proyecto creativo desde un lugar de construcción y de mucha apertura también, ¿no? De mucha apertura y también de aprendizaje constante, porque si hay algo que estar acá, trabajando acá, es saber que hay que seguir estudiando incansablemente Ujú. porque para poder estar a la altura de lo que se publica y de lo que no. Y Es ahí justamente nos preguntan, ¿qué recomendarías vos? Ahí Laura nos pregunta, ¿qué puedes recomendar a quienes quieren como empezar a iniciarse en este camino de la escritura, ¿no? Digo, ya que hay que ser como responsables de lo que uno escribe, bueno, ¿qué vos podrías recomendar a quienes quieren decir, bueno, a ver, voy a tratar de empezar a entrar en este mundo de escribir? Yo creo que, miren, si yo les pudiera recomendar algo desde mi humilde lugar, porque no me considero una fuente de saber, pero desde mi humilde lugar y mi pequeña experiencia, lo que puedo decir es que si quieren escribir, eh, que sepan que tiene que ser como si fuera un ejercicio, escribir, no sé, tu agenda, escribir tu diario, es tener un cuaderno con notas, leer, dibujar, pintar, todo lo que tenga que ver con el acto gráfico, que te enamores del acto gráfico y que entiendas también la dimensión de la escritura, por eso también a mí me enamora tanto la escritura en sí, de saber que nosotros los seres humanos pudimos crear, simbolizar las palabras y que saber que la escritura es la extensión en el tiempo de cada una de nuestras palabras. También lo que puedo también recomendar o que ponga cada uno en consideración es amigarse con lo estricto que es la escritura, con esas cuestiones que no son para nada no se negocian, lo que lleva tilde, donde va una coma, son esas cosas, rigideces, pero que bueno, que justamente arma la ley de la Mm. escritura. Entonces hay que estar muy debajo de la ley de la escritura. Y dentro de esa ley uno puede ser muy creativo. Creo yo también que estamos en una época donde la escritura también se va a ir modificando, sobre todo la escritura científica para profesionales. Eh, Me parece a mí que, bueno, que yo si pienso de pronto en alguien que nos pueda estimular y que nos pueda guiar respecto de la escritura es Daniel Calmés, porque él ha logrado un estilo de escritura científica poética que es muy especial, es muy especial. Y creo que justamente esa es la escritura que nosotros debiéramos de pronto construir, no la escritura de Daniel Calmés, sino una escritura científica, certera, estricta, poética, artística, eh, generosa, eh, que busque el descubrimiento, ¿no? Es, esas son como las cualidades que creo yo que en el futuro la escritura de la psicomotricidad va a atender, ¿no? Es un Eh, camino, ¿no? Me parece como que dentro de estas ciertas legalidades que vos lo nombrás, que obviamente hay que ajustarse cuando uno quiere
comenzar con este camino, digo, pero también encontrarse como con el propio hacer y con el propio plasmar, ¿no? Como este acto gráfico que plasma algo de lo propio, este modo propio, bueno, como es un camino a construir, me parece también, ¿no? Me parece que eso es importante. Tomo Y, algunas cosas que vos decís. y respecto de lo que decíamos de las recomendaciones, yo también siempre recomiendo mucho el uso del diccionario, porque Ujú. no es lo mismo. No es lo mismo una palabra que otra, no es lo mismo, no significan lo mismo. Pueden ser parecidas, pero cuando hablábamos justamente de ser estrictos y respecto de la escritura, bueno, yo creo que es una de las herramientas que, por ejemplo, yo utilizo muchísimo a la hora de escribir, porque no es lo mismo decir una cosa que otra. Entonces, y nuestro lenguaje tiene muchísimas palabras que casi ya hemos dejado de usar. Entonces, también es como Volver a descubrir las palabras que no usamos. Está volver a bueno, ¿no? descubrir, sí, sí, totalmente. Creo que hay mucha belleza en eso, hay mucho descubrimiento y sobre todo que nos puede ayudar muchísimo a poder escribir acerca del cuerpo. Sí. Qué bueno ese consejo. Digo, como que aparte de los y las psicomotricistas tenemos, ¿no? Esa búsqueda de cómo dar cuenta y contar acerca del cuerpo, acerca del gesto, acerca de la actitud, acerca de las posturas. Entonces, me parece que apoyarnos en un lenguaje tan rico como el nuestro nos va a abrir la posibilidad de enriquecer la escritura. Sí. Por ahí nos preguntaban, si nos querías contar quiénes han sido tus grandes maestros o tus grandes referentes en este camino de la psicomotricidad. Bien, yo me considero una persona que no tengo grandes maestros. A mí me gusta mucho aprender de todos. Puedo aprender de vos, puedo aprender me gusta aprender de la mayor cantidad de personas. Sí, creo que respecto de lo que es la carrera, yo tengo como, si alguien me pregunta, siempre lo voy a decir desde lo emotivo. Bernard Couturier es uno, a pesar de que yo no realizo la práctica psicomotriz a Couturier, sin embargo, Ujú. es un referente, pero no solamente a nivel de todo lo que él ha creado, sino como ser humano. Me ha enseñado un montón, que siendo tan enormemente grande dentro de nuestra disciplina, eh, no sé, le ha dado un consejo a mi hijo desde lo de la amorosidad de su persona. Otra persona que también rescató muchísimo es a Susana Mo, que estuvo con ustedes el otro día también, eh, Sí. que es una profesora de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y, y además creo que ella también es una fuente de inspiración. Y Ujú. también me provoca muchísimas emociones su persona porque aprender con ella siempre fue un placer. Eso creo que también, por eso te digo, no tengo referentes. Para mí el aprendizaje que yo puedo recordar o puedo siempre traer a mi mente o a mi persona son justamente aquellas personas que a mí me enseñaron y me ayudaron a aprender con placer y con ganas y que plantaron en mí la duda, la necesidad de ir a otras fuentes. eh, Creo que rescato muchísimo, muchísimo eso. Que te Después, invitaron a ir por más. sí, sí, por más, desde cuestiones muy cotidianas. Así que, Ujú. bueno, los nombro a ellos dos, pero bueno, como te digo, tengo bastantes personas, pero no como no los pienso como a la vieja usanza, ¿viste? Que teníamos referentes, nuestras vacas Sí, 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 sagradas. como No, el no, maestro y el discípulo, sino, pero bueno, claro, fueron dos personas, digo, importantes en tu camino sí, que han influido en el recorrido que vos has hecho, me sí, parece, sí, ¿no? Que se trata de eso, como referentes de que tomar quizás los modos, las preguntas, cosas que a uno le van quedando, le van resonando y bueno, es gracias quizás a esas intervenciones, a esos momentos compartidos, ya sea en clase, ya sea como bueno, con Bernard de las posibilidades que tuviste, de encontrarte, que bueno, puede nutrirse y tomar de ellos, ¿no? totalmente. Creo que al final eso es lo que a todos los seres humanos nos queda.
respecto de lo que es la educación, ¿no? Que al final recordamos a esas personas que fueron profesores o maestras que nos llevaron por esos rumbos. Sí, 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 súper, súper enriquecedor esto que nos estás contando. La verdad que sí, súper, súper lindo, súper lindo. Por ahí nos preguntaban, no quiero saltarme ninguna A pregunta. ver, A ver, sí, además de la revista, a todos, hola a todas, bienvenidos a este nuevo capítulo de Café Psicomotor. Acá tenemos nuestra invitada, hola Mari, hola Sofía, ¿cómo estás? muy bien, ¿y vos? Muy, muy, muy bien. Muchas Tuve un gracias por pequeño la problemita invitación. de conexión, por eso demoré unos minutos en conectarme, Bueno, pero no hay problema, no hay problema. ya está, bueno. Así que acá estamos en este Café Psicomotor para conversar un poquito. Mi nombre es Sofía y bueno, y hoy nos acompaña Madi Alvarado, si querés presentarte y contarnos quién Bueno, sos. bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Dale. todos los que están uniéndose también a este vivo, muchas gracias. Y bueno, mi nombre es Maya Alvarado, soy licenciada en psicomotricidad, egresada de la Universidad Nacional de 3 de Febrero de Argentina, acá en Buenos Aires. Les cuento a todos que estamos transmitiendo desde acá. Y, y bueno, dirijo actualmente, soy la editora de revista de psicomotricidad.com, ¿sí? Mm, Un espacio que nació siempre desde lo virtual y lleva hasta la fecha, hasta julio de 2020, 10 años eh, ah, de trabajo ininterrumpido. Así que bueno, ese ¿cuánto proyecto, trabajo, Madi? ¿Cuánto 10 trabajo? años, La verdad que sí, 10 sí. años. Y es algo que esta iniciativa de la revista de psicomotricidad es algo que, digamos, trajiste vos, comenzaste vos, ¿no? Si no me Sí, sí, equivoco. sí, 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 sí. Sí, la creé en julio del 2010. Y bueno, te cuento un poco, Sofía, si querés, un poco de la historia de la revista, si querés empezamos con eso, Dale. como vos quieras, ¿eh? Me vas diciendo. No, dale, es para que, bueno, nos cuentes vos sobre vos y tu trabajo, así que sentiste Bueno, con la libertad de comentarnos acerca de cómo fue todo ese proceso. bueno, les cuento a todos. Corría el año 2010, ya hace bastante, ya bien. Y en ese momento, ahí está Luisa Araos. Hola Luisa. Y en ese momento las redes sociales estaban incursionando, estaban comenzando. Se usaban plataformas que hoy ya no se usan para, digamos, la comunicación, el tiempo del fotolog, el tiempo de los inicios de lo que después se convirtieron en las redes sociales. Ahí la estoy perdiendo, Sofía. Sí, te estamos escuchando, Ah, pero se nos colgó como tu video. No sé si a por mi ahí video hay... se colgó. Ah, bueno, Sí, ahí está, ahí volviste, ahí volviste. bueno, entonces les contaba que en julio del 2010 empezaban todo esto, esta movida de las redes sociales. De forma particular, digamos, yo ya venía, digamos, formándome en redes sociales, era algo muy nuevo que se estaba haciendo. Por otras cosas, por otros intereses míos particulares, yo empecé con el uso de las redes sociales y sobre todo a la formación en redes sociales, en esa época ya. Bien, una Eh, adelantada. bueno, en realidad como, no sé si era adelantada, pero bueno, como estaba en tema, entonces me pareció bueno porque justamente era una época donde había muy poco, eran muy pocos, era la época fuerte de toda la plataforma que se llama Blogger, entonces había Ujú. muy pocos blogs de psicomotricidad y entre los que había nos ayudábamos y generábamos comunidad y además, Sofía, te cuento que son 10 años de trabajo todo orgánico. ¿Qué significa todo orgánico? Que todo el tráfico, que por ejemplo hoy la revista cuenta con más de 1 millón de visitas, ¿no? Oh, Todo eso impresionante. sin pagar un centavo. Ustedes saben de toda la publicidad, sin pagar, totalmente orgánico. Entonces en esa época justamente empezaba todo el auge. Entonces nos encontrábamos con gente de España, gente de acá de Argentina, Patricia Valenzuela también estaba en esa época en plataforma
blog, después entramos de lleno a Facebook. Cuando yo llegué a Facebook había nada de psicomotricidad. Entonces en ese momento creé una cuenta llamada Psicomotricidad Argentina, que en Ujú. menos de un año de Facebook, y ya te estoy diciendo, el inicio de Facebook se llenó, llegó a los 5.000 contactos y tiempo después lo convirtieron en una de las primeras páginas de la fan. ¿Se acuerdan cuando empezaron la fans La page? fanpage. Bueno, Sí. la revista enseguida tuvo su fanpage porque ya estaba dentro de los, digamos, la cantidad de contactos. Y bueno, fue una época de mucho movimiento, estoy hablando de 2010 más o menos a 2013. Estoy hablando de todo esto en redes sociales, el uso de Sí. LinkedIn, el perfil de la revista, por ejemplo, en el año 2013 yo recibo un mail de LinkedIn felicitando al perfil de la revista porque estábamos dentro del 5% de los perfiles más populares de esta red social, que recuerden Wow. ustedes que es una red social de profesionales, y bueno, venía, Ajá. digamos, eran los inicios, ahí estábamos. Ya tomo el 2013 y piensen ustedes que de 2010 a 2013 yo era una persona que tenía de pronto, pedía ayuda, pedía alguna colaboración a algún compañero, alguna compañera, no solo de Argentina, sino de otros países, que cómo hago esto, cómo hago aquello, qué fue lo que sucedió. Era toda una red de contactos que hermosa, que todavía continúa, y donde yo muchas veces me preguntaba, ¿para qué hago esto? ¿Para qué hago esto? Si nadie lo mira. ¿Qué hago yo acá en medio de este mar virtual? Porque, porque era todo tan lento, crecía todo tan lento y con mucho trabajo. Eran muchas horas, todos los días, horas de trabajo, para poder posicionar de manera orgánica un espacio como el que es hoy, revista de psicomotricidad.com. En 2013, después de haber hecho ya un recorrido enorme, y haber publicado también algunos artículos por primera Ujú. vez, que, bueno, que eso también, nada, vamos, acá va la cosa. Eh, Animarnos a escribir y ahí a dejar plasmado algo propio, ¿no? Buenísimo. ahí arrancó. Y tenía tanto, imagínense todos estos, los inicios, ¿no? No existía Instagram, imagínense, para los que son más jovencitos. Eh, Era publicar algo en la revista y la verdad que tenía muchísimo tráfico. Se compartía un montón todo lo que se publicaba ahí y bueno, todavía sigue sucediendo eso. Lo que pasa es que ahora el alcance es como más democrático. Todos tenemos voces sin tener grandes proyectos, ¿no? Es distinto. Ah, Y en 2013 yo me contacto con Francesco Tonucci, todo sí. esto a través de las redes de la psicomotricidad, de la revista de psicomotricidad que íbamos generando redes, y no era como es hoy, porque viste que Sofía hoy uno busca, pone al alcance de todos sus datos para que te ubiquen. En esa Sí. época eran personajes que no estaban al alcance de todos, que vos tenías que conocer a alguien como para que te pasara, bueno, finalmente. Había que llegar, había que hacer ahí un caminito, un recorrido para llegar, así que en eso estaba, así, llegando a donde querías ir. Ahí. Entonces me contacto con él me dice que sí, que hacer, entonces hacemos la entrevista vía videoconferencia, ya Wow, nada, usábamos sí, Skype en esa época. Eh, claro. sí, a Francesco Tonucci. Bueno, yo súper nerviosa, la gente que trabajaba conmigo en esa entrevista, después nos reíamos porque yo prácticamente no lo dejé hablar a Francesco. Tanta emoción de hablar con Tonucci, viste, como querés. Este, y había que comprenderme también que era algo muy fuerte, porque realmente era un hito en este proyecto. Imagínense, estábamos hablando de un proyecto de psicomotricidad, una disciplina poco conocida, lo cual no significaba que no estuviera fundada, que tuviera sus bases, que tuviera su historia, pero realmente somos una disciplina nueva. Sí, Entonces, imagínense un proyecto de ese tamaño, prácticamente destinado a un nicho,
de profesionales, era muy difícil, pero sin embargo el tráfico siempre estuvo. Le hicimos la entrevista a Francesco Tonucci, todo esto es 2013, después la editamos, la publicamos, la verdad que fue una emoción, fue un boom. Qué bueno. Ahí Qué, fue qué como que, interesante esto de que vos venís contando, de cómo descubriste la oportunidad, digo, de tomar un espacio para empezar a dar cuenta de nuestra disciplina. La verdad que me parece que si algo que tiene la revista de psicomotricidad es esto, ¿no? Cómo da a conocer y al alcance de todos y de todas lo que es la disciplina y diferentes autores con los que nos podemos encontrar ahí. bueno, y eso es lo que vos decís, Sofi, tiene mucho que ver con lo siguiente, que se convirtió en una plataforma de lanzamiento, de dar a conocer muchos nombres de la psicomotricidad, jóvenes nombres, porque siempre el mecanismo fue así, publicar un material, darle mucho curso, mucha difusión, eh, lograr que se llegue a universidades, que se lean, que sea material de estudio, de distintas formaciones. Entonces, para los psicomotricistas realmente es una hermosa oportunidad, sobre todo para los psicomotricistas que gustan de la escritura, gustan del estudio, gustan de pasar por el proceso, que no es fácil, la verdad yo siempre le agradezco un montón porque aparte me parece un acto de generosidad, porque si bien no lo aclaré en el principio de tu entrevista, Sofía, siempre fue y será un proyecto sin fines de lucro. O sea, nadie de Ah, los que trabajó acá o estuvo acá ganó un sueldo en realidad siempre fue sin fines de lucro. Que creo que también eso también le dio una perspectiva y un carácter que también propició también que llegara a mucha más gente todavía. como una construcción conjunta, ¿no? Si bien vos Sí, me parece que sí, guiás y vas como delineando ese espacio, vos nos contás, digo, es algo de como de construcción conjunta donde diversos protagonistas de la disciplina van haciendo su aporte. totalmente, totalmente. Y, y trabajos en conjuntos con instituciones o con profesionales de diferentes países. Y así fuimos avanzando. Y después, te cuento, después de Dale. Tonucci ¿Qué vino pasó algo después? que, después de Tonucci vino algo que para mí ya fue ya casi ataque al corazón. Fue porque en 2013 le hicimos una entrevista a Bernara Couturier. ¡Wow! Y eso para mí fue primero, ay, sí, Ojalá no, que acá aplaudimos todos los que estamos. no, Qué no. buena Y oportunidad. la generosidad de Bernard, porque primero que conseguir el mail de Bernard no era fácil, pero bueno, como vuelvo a repetir, éramos toda una red de profesionales trabajando en las redes, íbamos, veníamos, y la gente de la escuela de Bilbao, una de sus escuelas que está ahí en España, en Bilbao, en el País Vasco, que siempre están en contacto directo con él, me dijeron, sí, Mavi, tomá, acá está el mail, escribile, ya le avisamos que le vas a escribir. Y yo le escribí en español, él me escribió, me contestó en francés, yo le respondí en español, él me contestó en francés. Y es hasta el día de hoy que nos escribimos, yo en español, él me contesta en francés y así. Y, y la verdad que no solamente que dijo que sí, sino que ahí es donde yo casi digo, me dijo que sí y que él conocía el espacio de la revista, que la conocía la revista. Ahí, ¡Wow! bueno, Sorpresa. ahí fue una sorpresa y cuando él vino a Buenos Aires, que le hicimos la entrevista, que estaba este, Graciela Tabac, que era compañera mía de la facultad, que también nos hizo de intérprete. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Vino Bernard, Sí. hicimos la entrevista, una compañera sabía francés, nos tradujo, otra compañera vino y asistió también, entonces todo era, siempre fue ese calibre de trabajo, Todo comunitario, colaborativo.
Comunitario. comunitario, Bien. colaborativo, y bueno, y con el premio mismo de haber estado también con el maestro que nos recibió un divino. Empezó la entrevista esa tarde en el Hotel Abasto, diciendo que bueno, que él conocía el trabajo de la revista, que nos felicitaba, que bueno, él sabía que era muy difícil y que por eso él también había accedido a darnos esa entrevista. Y de ahí explotó, explotó. Ahí ya dejé de preguntarme, ¿para qué hago esto? Ahí te diste cuenta que eso venía como haciendo su caminito, ¿no? Sí, Este, sí, qué sí, bueno. artesanal, claro, como dice Laura Sufi, totalmente artesanal, Sí, sí. exactamente. Sí, sí, así, así, totalmente. Y, y bueno, y empezamos así, yo en el 2000 me los voy anotando, porque Dale, dale, dale. Anota, en el anota. 2000 en el 2014 ya, además ya habíamos estado publicando a Daniel Calmels, otro generoso de la psicomotricidad, otro generoso junto con su esposa Mara Lesberey y otros tantos también, en ese Yorka Linares, Josefina Sánchez, no sé, pido disculpas si me olvido de alguno, pero ya muchísima gente enorme de nuestra disciplina ya había publicado en el espacio y y en el 2015, sí, en el 2015 nos invitan a Barcelona. Nos invitan a Barcelona a presentar el libro que sacamos con la revista, que fue por Guay. aniversario de los 5 años, y nos invitaron a ese congreso que se hizo en la Universidad de Ramón Llull, a mí Sí. y a mi equipo, y a mi equipo que estaba en España, y nos fuimos para allá y presentamos la revista, presentamos el libro, y ahí en Barcelona también me lo encuentro a Bernard, que hacía, daba un seminario en ese congreso también, y hablamos, hola Mari, ¿cómo estás? Bueno, fuimos todos, que fue un impacto para mí verlos solo esperando ahí Sí. en en el Congreso, porque yo le digo, Bernard, vos solo, no lo podíamos creer, porque yo entro, fue un break, entramos y él estaba solo esperando en las gradas de adelante, y yo le digo a Ajá. mi equipo, está solo, vamos, vamos todos. Estaba Marcela, Marcela Lechuga Bien, también estaba, perfectamente. ahí Sí. estaba. Y fuimos todos con mi equipo, con colegas españoles que habíamos conocido, que nos hicimos como un grupo, fuimos juntos, los saludamos eh, y hablamos con él. Y bueno, yo ahí le dije, mira, Bernard, ¿te gustaría venir a Buenos Aires? Digo, eh, con el proyecto de la revista, le digo, ¿te gusta? Y él me dijo que sí. Me dijo Wow. que sí, Qué bueno. y me dio la fecha encima ahí al toque. Yo no pude decir, Te organizó la agenda, te dijo, sí, voy tal fecha, tal hora. muy generoso, sí, Bien. totalmente. Sí, sí, sí. Muy, muy generoso. Y bueno, lo trajimos también después, pasado ese evento tan hermoso y tan importante de allá. Y bueno, lo pudimos traer acá a Buenos Aires. La verdad que Ujú. fue una experiencia Qué buen hermosa. acontecimiento. Sí, sí, fue hermosísimo. Además lo hicimos en la Facultad de Medicina, de acá de Buenos Aires, de la UBA. Eh, Sí. no, fue maravilloso. Y, y todo esto desde este proyecto, ¿no? Desde este espacio virtual. De esa semilla que se plantó allá por el 2010, que vos te preguntabas, ¿no? Sí, ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Sigo? ¿No sigo? Y pudiste ir sí, como esto, pudiste ir cosechando como los frutos del trabajo, de la sí, pasión, ¿no? Me parece que totalmente. A mí por eso me emociona muchas veces cuando vos me habías dicho qué es lo que querías que charláramos en esta charla. eh, a mí como que me sigue emocionando, porque ahora lo tengo que poner en palabras, lo tengo que organizar, te lo tengo que comentar organizadamente, y fueron tantas cosas, ¿no?
Yo a veces cuando recuerdo la historia del libro de la revista, que te vuelvo a repetir, fue un libro que surgió porque ya teníamos 5 años, ya habíamos entrado, ya habíamos terminado el jardín de infantes ya. Entonces, ameritaba como una cuestión Como así hacer de, el claro, pasaje a, ¿no? Primer exacto, grado. a primer grado. Y, y entonces, yo me acuerdo que fue año nuevo, estábamos en la casa de la abuela de mi hijo, habíamos pasado un año nuevo tranquilo, ¿viste? Esos que cenás, brindás y te vas a dormir. Ujú. El 1 de enero de ese año, de 2015, yo me levanté, hablé con mi familia, todo, y bueno, ¿viste? Cuando uno dice las cosas que querés hacer este año, le digo, bueno, vamos a editar el libro de la revista de los 5 años. Y te cuento, Sofía, porque también me parece importante también volver a rescatar esta palabra que yo uso mucho y que me gusta mucho, que es la generosidad. Sí. Cada una de las personas que está en este libro, te estoy hablando de, si los puedo nombrarlos, Dale, sí, sí, sí. mira, está Bernara Couturier, Daniel Calmels, Joaquín Serrabona, Josefina Sánchez Rodríguez, Miguel Yorca Linares, Montserrat Antón, Mara Lesberegui, Carmen Pascual Moral, Claudia Siculer, Alejandra Papandrea, Marina Marazzi, María Laura Moreno, Carlos Caraballo, Gil Pla, Frances Porte y Martínez, Italia Morillo Lesme, profesionales Wow. de Argentina, de España y de Francia. Y te quiero contar esto, Sofía, que me parece súper lindo para que también entendamos cómo se mueven las energías dentro de nuestra carrera. Yo mandé el mail, eso fue, lo habré mandado el 2 o el 3 de enero. Esa misma semana todos me respondieron que sí, todos me respondieron que sí, porque yo lo que mandé fue una propuesta, a mí me Ajá. interesaba porque hasta ese momento no había un libro que hablara solo de juego y bien desde la perspectiva psicomotriz. Siempre hubo libros de juego, de todos Sí. tipos y de todas las disciplinas, pero un Sí, sí, libro de que, otras disciplinas que siempre han abordado la temática del juego, ¿no? Mucho del psicoanálisis, digo, mucha lectura que nosotras estamos muy acostumbradas a leer. Y vos acá pensaste, ¿por qué no? Algo que desde, sea propiamente de nuestra disciplina y por eso fuiste. exactamente, tomando aparte la mayor cantidad de aristas, no sé, desde la educación, los adultos, el agua, no sé, distintas temáticas, ¿no? Y fue realmente maravilloso también ese año. Fue de mucho trabajo también, fue de muchísimo trabajo, pero bueno, eh, salió, salió. Y yo creo que eso justamente me parece precioso, no sé, te digo, por ejemplo, la tapa del libro lo hizo un artista catalán que se llama Juan Cano, que no Sí. solamente que hizo la tapa porque eran cuatro acuarelas, sino que también además me las regaló y yo Wow, las tengo en mi casa, y no sé, mm, qué lindo. vuelvo a Qué repetir, lindo. la generosidad de la gente, de nuestros, no sé, la gente que participó también en los procesos de corrección del libro, yo también participé, así que, bueno, todo un trabajo muy en conjunto, muy en conjunto, para generar justamente un material de estudio que siempre ha sido como uno de los objetivos de la revista, ¿no? Generar materiales de estudio ¿Mm? y de difusión y que, bueno, y que pueda llegar a la mayor cantidad de gente. Eh, Creo que, bueno, que justamente si tengo que rescatar algo es justamente esto, el trabajo en equipo, las redes, los contactos, igual para poder hacer este tipo de trabajo también es necesario muchísimo estudio también, eh, porque por ejemplo en las primeras épocas de pronto llevaban materiales y vos no sabías quién era la persona que los mandaba, y a veces estábamos ahí en equipo diciendo, bueno, ¿quién es fulano? Y buscábamos y preguntábamos, pedíamos referencias, tratando de cuidar lo que se publicaba. Siempre Claro. se cuidó muchísimo. Imagínate, Sofía, que una vez nos llegó un texto que era copiado literal de aquel
página web que se llamaba elrincondelvago.com, casi Ah, nos sí. morimos. Copiado de ahí. No, claro, mucho cuidado Entonces, había que con qué se tener siempre, siempre, siempre hay que tener muchísimo cuidado porque justamente todo esto siempre ha sido desde ese lugar, ¿no? Eh, Sí, perfecto. era- Y, y el hoy por hoy, ahí nos preguntan, por ejemplo, sobre la actualidad de la revista. Digo, hoy sí, en día, ¿cómo manejan qué publicar, qué no publicar, la administración de las publicaciones? Se me ocurre preguntar, ¿tienen espacios para que quizás haya algún espacio para estudiantes que quieran publicar algún ensayo? No sé si está pensado o no, solamente ya personas como con renombre de la psicomotricidad son los que publican. Digo, ¿cómo vienen pensando ese espacio hoy en la revista? no, yo siempre tuve esa apertura y de, de recibir textos de estudiantes. Lo que sucede a veces es que no se publica tanto como uno quisiera porque el proceso de escritura es muy complejo. Y yo siempre Ujú. les digo a los autores que es mejor justamente pasar por los procesos de corrección que a veces se vuelven tediosos, a de pronto salir a la web, a la red, de una manera poco cuidada, siendo descuidados, no siendo precisos en el tema de los conceptos, ¿sí? No especificando de dónde se habla, citando mal y así, todas esas cuestiones que hacen que justamente que no se puedan publicar. Pero sí, tiene esa apertura. Y justamente acá nos preguntaba Vale Lore cómo es la actualidad. Y la actualidad de la revista básicamente es la misma que casi de los principios. Sí tuvimos 2 años bastante interesantes que fueron, me lo anoté más acá, en el 2016 yo la conozco a Nuria Pérez en Ujú. España. Ella es educadora y además hizo también un máster en psicomotricidad. Vieron que en España no existe la profesión como tal, sino que es una Sí. especialización de tu carrera, y bueno, la conocí allá en ese congreso mismo que les estaba comentando, y íbamos caminando porque nos íbamos a tomar el colectivo o algo así, y ella me pregunta cómo me llamo. Yo le digo, yo me llamo Madi, soy de Buenos Aires. ¡Ah, que tú eres Madi Alvarado! Y siempre me da risa. Y dice, vos sos de la, no, tú eres de la revista. Bueno, entonces ahí nos empezamos a hablar, y bueno, y ella empezó a colaborar con la revista. Y de hecho fue por 2 años ella fue editora de la revista de psicomotricidad, Ah, y justamente durante ese periodo se logró que la revista tuviera ISSN, que permitiera que los textos estuvieran indexados, claro. catalogados. Entonces, ella hizo todo ese trabajo, que llevó muchísimo trabajo, y lo generó ella, digamos, todo ese proceso y fue la editora por 2 años. Y yo Qué bárbaro. ahí, sí, y yo ahí estaba colaborando, pero muy poco en la revista, la verdad. Fue una época donde yo prácticamente como que me corrí porque no podía por situaciones personales bastante importantes que nos toca vivir a todos en la vida. Que nos Y atraviesan siempre. entonces, la verdad que sentí que yo con la revista ya no podía más. Creo que si Nuria no hubiera tomado las riendas de ese proyecto, tal vez, no sé qué hubiera pasado con la revista, porque no tengo mucha idea de prever, porque siempre hubo visitas, siempre hubo tráfico, siempre hubo movimiento, o sea, independientemente de lo que hiciéramos o no. Pero bueno, ella hizo un trabajo muy importante en eso. Y yo volví a ser editora en el 2019 recién. Este, y bueno, y actualmente soy la editora de vuelta. Y estamos en época de pandemia y promoviendo la escritura y con Aprove- éxito. a- que se aproveche esta época de estar en casa, Sí, escribiendo. sí, 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 sí. No, no. Y bueno, habían pasado muchísimas cosas, muchas, no sé, eh, hemos sido patrocinadores de varios congresos, acá en Brasil, me acuerdo de uno, este,
y así distintas formaciones también. Y bueno, hemos pasado muchas cosas, la verdad. Qué bueno, qué bueno. Sí. Digo, es un placer escucharte con, digo, con la emoción y con la pasión con la que nos hablas de esto, de tu revista, de tu proyecto, ¿no? Se nota como desde dónde nace, ¿no? Esta revista. Y la verdad que creo que como ahí varios han comentado, digo, es algo que alienta a quienes venimos, ¿no? Como trabajando y venimos tratando de abrirnos caminos en la psicomotricidad, digo, de las posibilidades que hay, pero todo depende de la pasión y el amor y la generosidad que uno le ponga, ¿no? Y si hay algo que parece que da cuenta de eso, es tu modo de contarnos, que parece que lo estuviéramos viviendo con vos nuevamente, ¿no? Es como, bueno, reeditando esas sensaciones. La verdad que es muy, muy, muy lindo escucharte de cómo vivencias todo ese proceso. Sí, la verdad que siempre ha sido lo que más rescato ha sido esto, te lo repito de nuevo, un proyecto creativo desde un lugar de construcción y de mucha apertura también, ¿no? De mucha apertura y también de aprendizaje constante, porque si hay algo que estar acá, trabajando acá, es saber que hay que seguir estudiando incansablemente Ujú. porque para poder estar a la altura de lo que se publica y de lo que no. Y ahí Creo justamente nos preguntan, ¿qué recomendarías vos? Ahí Laura nos pregunta, ¿qué puedes recomendar a quienes quieren como empezar a iniciarse en este camino de la escritura, ¿no? Digo, ya que hay que ser como responsables de lo que uno escribe, bueno, ¿qué vos podrías recomendar a quienes quieren decir, bueno, a ver, voy a tratar de empezar a entrar en este mundo de escribir? Yo creo que, miren, si yo les pudiera recomendar algo desde mi humilde lugar, porque no me considero una fuente de saber, pero desde mi humilde lugar y mi pequeña experiencia, lo que puedo decir es que si quieren escribir, eh, que sepan que tiene que ser como si fuera un ejercicio, escribir, no sé, tu agenda, escribir tu diario, es tener un cuaderno con notas, leer, dibujar, pintar, todo lo que tenga que ver con el acto gráfico, que te enamores del acto gráfico y que entiendas también la dimensión de la escritura, por eso también a mí me enamora tanto la escritura en sí, de saber que nosotros los seres humanos pudimos crear, simbolizar las palabras y que saber que la escritura es la extensión en el tiempo de cada una de nuestras palabras. También lo que puedo también recomendar o que ponga cada uno en consideración es amigarse con lo estricto que es la escritura, con esas cuestiones que no son para nada no se negocian, lo que lleva tilde, donde va una coma, son esas cosas, rigideces, pero que bueno, que justamente arma la ley de la Mm. escritura, entonces hay que estar muy debajo de la ley de la escritura, y dentro de esa ley uno puede ser muy creativo. Creo yo también que estamos en una época donde la escritura también se va a ir modificando, sobre todo la escritura científica para profesionales. Eh, Me parece a mí que, bueno, que yo si pienso de pronto en alguien que nos pueda estimular y que nos pueda guiar respecto de la escritura es Daniel Calmés, porque él ha logrado un estilo de escritura científica poética que es muy especial, es muy especial. Y creo que justamente esa es la escritura que nosotros debiéramos de pronto construir, no la escritura de Daniel Calmés, sino una escritura científica, certera, estricta, poética, artística, eh, generosa, eh, a, a, que busque el descubrimiento, ¿no? Es, esas son como las cualidades que creo yo que en el futuro la escritura de la psicomotricidad va a atender, ¿no? Es un Eh, camino, ¿no? Me parece como que dentro de estas ciertas legalidades que vos digo, nombrás,
obviamente hay que ajustarse cuando uno quiere comenzar con este camino, digo, pero también encontrarse como, con el propio hacer y con el propio plasmar, ¿no? Como este acto gráfico que plasma algo de lo propio, este modo propio, bueno, como es un camino a construir, me parece también, ¿no? Me parece que eso es importante, como Y, algunas cosas que vos decís. y respecto de lo que decíamos de las recomendaciones, yo también siempre recomiendo mucho el uso del diccionario, porque Ujú. no es lo mismo. No es lo mismo una palabra que otra, no es lo mismo, no significan lo mismo. Pueden ser parecidas, pero cuando hablábamos justamente de ser estrictos y respecto de la escritura, bueno, yo creo que es una de las herramientas que, por ejemplo, yo utilizo muchísimo a la hora de escribir, porque no es lo mismo decir una cosa que otra. Entonces, y nuestro lenguaje tiene muchísimas palabras que casi ya hemos dejado de usar. Entonces, también es como Volver a descubrir las palabras que no usamos. Está volver a bueno, ¿no? descubrir, sí, sí, totalmente. Creo que hay mucha belleza en eso, hay mucho descubrimiento y sobre todo que nos puede ayudar muchísimo a poder escribir acerca del cuerpo. Sí. Qué bueno ese consejo. Digo, como que aparte de los y las psicomotricistas tenemos, ¿no? Esa búsqueda de cómo dar cuenta y contar acerca del cuerpo, acerca del gesto, acerca de la actitud, acerca de las posturas. Entonces, me parece que apoyarnos en un lenguaje tan rico como el nuestro nos va a abrir la posibilidad de enriquecer la escritura. Sí. Por ahí nos preguntaban si nos querías contar quiénes han sido tus grandes maestros o tus grandes referentes en este camino de la psicomotricidad. Bien, yo me considero una persona que no tengo grandes maestros. A mí me gusta mucho aprender de todos. Puedo aprender de vos, puedo aprender me gusta aprender de la mayor cantidad de personas. Sí creo que respecto de lo que es la carrera, yo tengo como, si alguien me pregunta, siempre lo voy a decir desde lo emotivo. Bernard Couturier es uno, a pesar de que yo no realizo la práctica psicomotriz Couturier, sin embargo, es un referente, pero no solamente a nivel de todo lo que él ha creado, sino como ser humano, me ha enseñado un montón, que siendo tan enormemente grande dentro de nuestra disciplina, eh, no sé, le ha dado un consejo a mi hijo desde de la amorosidad de su persona. Otra persona que también rescato muchísimo es a Susana Mo, que estuvo con ustedes el otro día también, eh, Sí, que es una profesora de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y, y además creo que ella también es una fuente de inspiración. Y ujú. también me provoca muchísimas emociones su persona porque aprender con ella siempre fue un placer. Eso creo que también, por eso te digo, no tengo referentes. Para mí el aprendizaje que yo puedo recordar o puedo siempre traer a mi mente o a mi persona son justamente aquellas personas que a mí me enseñaron y me ayudaron a aprender con placer y con ganas y que plantaron en mí la duda, la necesidad de ir a otras fuentes. eh, Creo que rescato muchísimo, muchísimo eso. Que te Después, invitaron a ir por más. sí, sí, por más, desde cuestiones muy cotidianas. Así que, Ujú. bueno, los nombro a ellos dos, pero bueno, como te digo, tengo bastantes personas, pero no como no los pienso como a la vieja usanza, ¿viste? Que teníamos referentes, nuestras vacas Sí, 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 sagradas, como no, el maestro y el discípulo, sino, pero bueno, nada, fueron dos personas, digo, importantes en tu camino sí, que han influido en el recorrido que vos has hecho, me sí, parece, sí, ¿no? Que se trata de eso, como referentes de que tomar quizás los modos, las preguntas, cosas que a uno le van quedando, le van resonando y bueno, es gracias quizás a esas intervenciones, a esos momentos compartidos, ya sea en clase, ya sea como bueno, con Bernard de las posibilidades que tuviste, de encontrarte, que bueno, puede nutrirse y tomar de ellos, ¿no?
Totalmente, creo que al final eso es lo que a todos los seres humanos nos queda respecto de lo que es la educación, ¿no? Que al final recordamos a esas personas que fueron profesores o maestras que nos llevaron por esos rumbos. Sí, 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 súper, súper enriquecedor esto que nos estás contando. La verdad que sí, súper, súper lindo, súper lindo. Por ahí nos preguntaban, no quiero saltarme ninguna A pregunta. ver. A ver, sí, además de la revista, ¿cómo estabas desplegando tu profesión? ¿Qué otros ámbitos, o sea, en qué otros modos estás como construyendo y dando cuenta de la psicomotricidad? Bueno, yo soy, tengo como varias áreas de trabajo, ¿no? Trabajo supervisando, trabajo capacitando. He tenido, esta profesión también me ha dado algo hermoso, que es poder hacer dos cosas que a mí me gustan mucho, que es la docencia y viajar. Entonces, a lo largo de estos años he viajado a distintos lugares a dar capacitaciones, a participar en congresos. Después, los que me conocen ya saben de dónde vengo. Vengo del agua. Bueno, yo diría que todas y todos venimos un poco del agua, ¿no? Es como un medio que es así. Este, Bueno, me he dedicado muchísimo al agua también. Eh, Como mi formación de base también es ser profesora de nivel inicial, también he estado en nivel inicial también como psicomotricista. He ujú. trabajado con adultos mayores. Bueno, la verdad que he hecho bastantes cosas y sigo haciendo bastantes cosas y estoy con un proyecto nuevo que también es un taller de escritura lúdica para adultos desde la psicomotricidad y la psicología que a veces sí me está partiendo la cabeza así como está haciendo un flash porque estoy muy enganchada con esto. Y yo siempre digo que nosotros, ojalá la vida nos pudiera dar a todos las oportunidades, pero obviamente no digo que yo tenga todas las oportunidades del mundo, pero las pocas que tengo intento tomarlas con mucho amor, porque nosotros necesitamos tener muchas experiencias de distinto tipo. ¿Mm? Necesitamos aprender cosas nuevas todo el tiempo para poder trabajar con personas de cualquier edad. Eh, Así que y estás por eso, siempre como a la búsqueda de por sí, dónde, con qué. sí, Eso sí, es sí. interesante, ¿no? Me parece como, no es que una llega a un punto y ahí se queda y se estanca, sino esto, ¿no? De seguir, de ahondar, de abrir. Sí, Me sí, parece sí, porque que es necesario, porque nos da mucha apertura de pensamiento y también tuve la posibilidad el año pasado de trabajar con Majo Nobile. Hicimos un proyecto precioso que se llama Psicomotricidad en Agua y Tierra. Estábamos así, ¡tun! Y la verdad que ese también fue otro espacio hermoso. Y bueno, yo creo que justamente nosotros que podemos con nuestra carrera buscar lugares que nos apasionen para trabajar, es un camino posible, no es un camino imposible, es un camino posible. Eh, y eso es hermoso también de esta profesión, creo yo. sí, sí, la verdad que sí. Y ahora que dijiste que vos sos de base docente inicial, me intriga preguntarte, digo, ¿cómo encontraste o te encontró la psicomotricidad a vos, ¿no? ¿Cómo fue ese camino para llegar a la psicomotricidad? O sea, Bien. ¿cómo Mavi llegó a la psicomotricidad? Bueno, yo como te contaba Sofi, yo soy profesora de nivel inicial, yo estudié en el Instituto de Formación Docente de Bariloche, hice la carrera de inicial, hice paralelamente también la carrera de nivel primario, también estudié educación física, no la terminé por cuestiones de salud, pero si no hubiera sido profesora de educación física. Y bueno, y todo ese combo de educativo, digamos, terminé mi carrera de nivel inicial y la de primaria me quedó sin hacer la residencia. Entonces no la pude terminar. Pero bueno, hice toda la carrera igual. La carrera la hiciste, el Pero recorrido lo bueno, hiciste. pero bueno, fue justamente en Bariloche donde yo conocí la psicomotricidad, porque Mira. en la carrera inicial tuve un profesor que se llama Carlos Lagleise,
Él era una persona que vivía acá en Buenos Aires, en la zona de Palomar, y se fue a vivir a Bariloche, profesor de educación física y psicomotricista, y se fue Ujú. allá y concursó y tomó la materia motricidad que teníamos nosotros en nuestra carrera, ¿no? Y él era psicomotricista además. Entonces nosotros cuando se presentó nadie sabía que era la psicomotricidad, pero yo la primera vez que escuchaba esa palabra, había escuchado sí psicología, pero nunca había escuchado psicomotricidad. Y él como que nos adentró en la psicomotricidad. Por ejemplo, todo lo que era desarrollo psicomotor del niño, yo me acuerdo una de las cosas, de las tantas cosas que hicimos con él, era que él nos mandaba a observar niños. Teníamos el periodo de 0 a 3 meses y todas Sí. teníamos que ir a hacer observaciones de niños de 0 a 3 meses. Y así. Ese año, los años con él observábamos niños, a veces le pedíamos a la vecina si por favor nos dejaba ir a ver al vecinito, porque había que conseguir niños de todas las edades y había que ir a observarlos, había que ir a jugar con ellos, había que ir a las plazas y muchísima observación psicomotriz y de ahí nosotros íbamos construyendo el perfil psicomotor y el desarrollo psicomotor lo íbamos armando, éramos 30 alumnas con 30 observaciones Sí. diferentes y entre todas construíamos los hitos de desarrollo de los niños. O sea que era un trabajo totalmente, por lo general te dan la fotocopia y te dicen de 0 a 3 meses, Claro, ustedes no, esto, no, esto. no, no, no. Como bien atravesado por la experiencia, ¿no? De Sí, ir, de observar, de reflexionar, la verdad, sí, qué un bueno. genio, un capo. Genio. Sí, 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 sí. sí, sí. Y con él fuimos también, fuimos en un taller, digamos, extraescolar en el instituto, fuimos a un barrio vulnerable que en ese momento era el barrio Virgen Misionera, y ahí en ese barrio se estaba gestando ya hacía tiempo, ya llevaba un año, un proyecto de psicomotricidad sociocomunitaria. Imagínate, Mm. yo estaba ahí y de la mano de una señora que se llamaba Mirta Alfano, que Ajá. ella fue por mucho tiempo en Argentina referente de lo que era la psicomotricidad relacional de André Lapierre. Sí. Bueno, fue hermoso lo que contaron, lo que vivimos ahí, lo que pudimos ver. Yo estaba, no sé, a mí me partió la cabeza ver eso, porque no, primero que Fascinante. nunca lo había escuchado, nunca lo había visto. Y bueno, ese fue mi encuentro con la psicomotricidad, muy intenso, muy de primera mano, teníamos unos talleres de juego, Sofía, que yo cada vez que me acuerdo, mirá, ¿Querés volver? quiero volver y además que no sé, eran magníficos, eran magníficos. O sea, así que con él, es más, cuando yo me recibí le escribí a él, Ajá. y él nunca supo en realidad toda esta historia, nunca supo toda esta historia. Claro. Después yo me vine a vivir a Buenos Aires y acá en la Universidad Nacional de 3 de Febrero se podía hacer la licenciatura en psicomotricidad. Así Sí, y que dijiste allá voy. sí, sí, allá vamos. Allá voy. Muy bien. Qué bárbaro. Mirá, mirá. Sí, Desde el sur viniste con la pasión por la psicomotricidad. sí, y además que te cuento, Sofía, en esa época que yo empecé a estudiar, no, no es lo que es ahora. Yo creo que nadie sabía bien de qué se trataba la psicomotricidad. Y a mí mi familia me preguntaba, pero ¿y vos dónde vas a trabajar? Claro, ¿qué vas a hacer? ¿Estás segura vos? ¿Qué? Y A mí yo, también me decía, ¿por qué vas y estás descalza en la universidad? ¿Qué es eso? exacto, exacto. Y yo por mucho tiempo, por unos cuantos años, yo dije, no, la verdad que no sé de qué voy a trabar. Pero no se lo No decía sé a mi dónde familia. me- no sé qué voy a hacer, pero yo sigo porque esto me apasiona. Eso es lo importante. Digo, Después vemos. sí, yo la verdad que sí, porque de verdad que le mismo las veía a las profesoras, digo, ¿y estas dónde trabajarán? ¿Qué estarán haciendo? Porque, claro, no era una época como es ahora que, no sé,
nosotros, por ejemplo, las profesoras trabajaban de psicomotricistas, pero era que, por ejemplo, hoy ponele, en un curso vos ves videos de los pacientes, fotos de los pacientes, todo con los permisos totalmente reglamentados como marca la ley para el cuidado de la imagen y de los datos del paciente, ¿no? Resguardando todo eso. Es como que es habitual para nosotros ver eso, pero en esa época como que Sí. ninguna profesora se traía ni la filmina ni la fotito. Estamos todos, ¿qué harán? Así que después como que fue transformándose también el estilo docente de transmitir, ¿no? Pero en esa época, y yo me quedé porque yo sentía, sentía que, bueno, Sentías que tenías que estar ahí. sí, digo, bueno, de última, no sé, veremos, veremos, y como que año tras año como que aumentaba la apuesta también porque eh, era difícil, son muchas horas, son muchos años también, así que, pero bueno, la formación es muy importante, ¿no, Sofía? ¿Vos qué pensás? Eh, Me pasaste la pelota para este lado. Sí, la verdad que es súper importante, es muy importante, y nuestra formación como psicomotricistas en particular, digo, que pasa tanto por lo corporal y por la experiencia y por la construcción de la propia actitud. Digo, yo estoy enamorada de la disciplina, enamorada, la verdad que desde que me encontré también, me parece que nos pasa un poco a todas y a todos quienes nos encontramos o esta disciplina nos encuentra, es que nos atrapa y nos apasiona, ¿no? Y Mm, se ve, digo, es algo que podemos ver verdad que en cada encuentro que estamos haciendo de este café, como con vos, que hay algo que se da cuenta es de la pasión y del amor por esta disciplina. La verdad sí, que sí, eso es como algo que se da en todos aquellos quienes la practican. sí. Mira, acá nos están preguntando por proyectos de la revista. Si tenés así como en mente proyectos que vengan elaborando o teniendo en mente para la revista. Sí, hay un proyecto muy importante, pero la verdad que tenemos que pasar el coronavirus porque no, nosotros desde la psicomotricidad no podemos hacer, sí podremos hacer cosas virtuales, eh, pero que incluso a veces también, viste, que cansa también a nuestros cuerpos estar escuchando quizás en tonos monótonos, Ujú. cuestiones. Sí, creo que es un desafío o encontrar lo que trajo la pandemia son como nuevos modos, ¿no? Digo, quizás de poner el cuerpo, mediada por la tecnología, y encontrarnos con otras posibilidades de escuchar y de observar. Me parece que es como, ¿no? Si hay algo Sí, que podemos pensar, es eso. sí, no, yo digo que, por ejemplo, esto de poner el cuerpo por medio de la tecnología, a mí me parece fantástico, me parece fantástico. Yo estoy haciendo el seminario de Majo Nobile y la verdad que para mí también ha sido como, ¡ay, qué bárbaro esto! Obviamente que hay un montón de cosas que no están cuando es presencial, pero que se puede, se puede. Yo me refiero por ahí al estilo de transmisión de conocimiento, por ejemplo, en estructura de congreso, ¿no? Que Ujú. nuestros congresos son muy parecidos a los de otras disciplinas, ¿no? Se sienta alguien a hablar y vamos todos escuchando, sentados. Este, Sí. entonces creo que bueno, que justamente necesitamos espacios que nos identifiquen un poco más, pero necesitamos esperar. Yo creo que es lo más pertinente, es lo mejor, O sea, esperar. como algo de repensar el modo en que los y las psicomotricistas tenemos nuestros congresos, ¿no? Como algo que nos diferencia. No sé si tanto, pero no, no sé si tanto, pero bueno, en el caso de los proyectos de la revista, eh, por lo menos los que se estaban gestando antes de la pandemia, venía por ese tipo de cuestiones, ¿no? Eh, Mira, acá está alguien que vos nombraste, no sé si lo ubicás, a Lidia Susana Mo, ¡Ay, Susana! que ¡Hola, nos Susana! pregunta cuáles son las temáticas que te gustaría abordar cuando pase la pandemia. Bueno, a mí, hola Susana, estoy de vuelta, la saludo de nuevo. A ver,
Cuando pase la pandemia, bueno, yo en realidad me parece la canción de Soda Stereo que cuando pase el temblor, Cuando ¿viste? pase el temblor, No, mira, Sofía, yo creo que vos vas a estar de acuerdo conmigo, pero a nosotros ver, estamos como psicomotricistas, tenemos que valorizar, ya la valorizamos, pero tenemos que revalorizar lo que es la formación personal y corporal, ujú, porque justamente es lo que nos identifica desde nuestro rol profesional. ¿No? No por nada estamos un año entero con Susana en la introducción, ¿no? Después hacemos nuestra formación personal al año siguiente. Son cuatro horas reloj por semana de formación personal y corporal. Bueno, vos lo sabés, Sofía, porque vos lo sí, viviste, lo estás viviendo, y lo importante que es ese espacio. sí, Entonces, me parece que, bueno, tenemos que revalorizar ese espacio un montón porque justamente es lo que nos, nos da la fuerza, nos da la capacidad de intervenir corporalmente y, bueno, y lo que hace que seamos psicomotricistas, ¿no? De profesión. sí. Este, pero bueno, Si hay algo Susana, que me parece que especifica es eso que vos decís, ¿no? La formación corporal, y que no hay manera de atravesarlas sin, digo, experimentar los efectos que atravesar esas formaciones nos dejan en el cuerpo. exacto, exacto. ¿Mm? Sí, Y sí. ahora, si bien me encantaría seguir charlando con vos, la verdad es un placer escucharte, pero nos quedan los últimos minutitos Ah, y nos bien. gustaría preguntarte, así como venimos preguntando a todas quienes han participado, si Maddie tuviese que dejarles un mensaje a quienes vienen, ¿no? Construyendo su caminito en esta disciplina, quienes quizás también recién están dando sus primeros pasos en comenzar a estudiar, ¿qué mensaje vos le querés decir? ¿Qué le quiere decir Maddie a quienes están llegando? Ay, es como a los extraterrestres. Bueno, somos medio raros, ¿viste? Los Bueno, psicomotricistas, en ¿qué puede realidad, ser? mira, no sé si tengo un mensaje, pero bueno, yo lo que sí me gustaría siempre, si tengo que decirle, porque a veces me escribe también gente que está por empezar la carrera, yo siempre digo una frase muy chiquitita. Esta A ver, profesión es hermosa. Si te sirve eso, es hermosa. A los que hemos jugado mucho en nuestra infancia, seguimos jugando mientras estamos trabajando. Eh, que no dejemos de jugar también, ¿no? Que creo que necesitamos espacios entre nosotros, los psicomotricistas adultos, para ir a jugar. No sé, ujú. juntarnos una vez por semana a jugar, no sé, en una Qué plaza. bueno esto, Sí, qué bueno, ¿no? Poder encontrar sí, espacios. sí, sí. Y Este, a jugar, punto, a jugar, nada más, no escucharnos de hablarnos ni de pasarnos textos, sino a jugar, no, a solo a jugar. jugar. Necesitamos eso mucho. Y creo que, bueno, eso sería buenísimo que pudiéramos abrir espacios por todos lados. Eso Qué estaría bueno. buenísimo, Que sí. no es poco, ¿no? Digo, a veces, este, esto que propones, la verdad que interesante, interesante. O sea, vamos a jugar. O sea, que después de la pandemia vamos a jugar. Vamos a Sí. encontrarnos a jugar. Encontrémonos a jugar, sí, encontrémonos a jugar, a que nos duela la panza de la risa, que terminamos todos transpirados de tanto correr, saltar y hacer cosas, ¿no? Este, Y y bueno, es muy linda nuestra profesión, es hermosa, así que, no sé, aprovechémosla. sí, la verdad que sí. Y a quienes estamos construyendo o tratando de construir también nuestro caminito es realmente muy valioso poder escuchar a profesionales como vos que han comenzado también como este caminito, ¿no? De hormiga, que se han encontrado con la disciplina, se han enamorado, han pensado, imaginado y han puesto como sus ganas, su pasión en algo y han ido por ello, Sí, no sin duda, no sin preguntas, ¿no? Porque vos decías, hay momentos que me preguntaba, ¿quién va a leer esto? ¿Quién lo va a ver? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿No? Pero había algo de seguir poniendo este, esa pasión ahí, en eso
que te parece hermoso, que decís que es hermosa, que es la disciplina y que lo es, para mí absolutamente lo es, ¿no? De seguir apostando a la psicomotricidad. Sí, y Sofía, déjame decir esto antes que se termine la entrevista. Yo Dale. quería rescatar también la universidad, ¿no? En este caso la Universidad Nacional del 3 de Febrero, que es de donde somos nosotras, porque a mí la verdad que me dio muchísimas oportunidades. Es una universidad pública gratuita, argentina, y a mí me dio muchísimas oportunidades. O sea, la coordinación de nuestra carrera ha traído a grandes personas. Yo, siendo estudiante, teníamos seminarios con gente que se traía de Francia. Este,